sí me siento más cómodo que me digan hermano, que me digan maestro, porque eso me va a costar mucho trabajo creérmelo. Lo que he aprendido ha sido por la gracia del Señor y de gracia recibisteis, pues hay que compartirlo, es un mandamiento. Y pues así trabaja el Señor. Yo no me considero merecedor de ningún mérito, de ningún crédito. Yo considero que otros lo tendrían antes que yo, porque si han estudiado, si han de una forma quizás sistemática, más abarcante, abarcan mucho mejor en la historia, abarcan mucho mejor en comentarios, pero aún así todo nos es dado, a unos más, a otros menos. Bueno, quizás Dios me dio 2 talentos, vamos a ver qué logro con esto que el Señor me dio, pero quiero servirle. Y sí, con mucho respeto, prefiero que me consideren hermano y no maestro. Eso de maestro es algo serio. Pero aquí estamos para representar al maestro de los maestros, al verdadero maestro, nuestro Señor, que Él es el que conoce, el hacedor de todas las cosas, y nosotros solamente tratamos de entender su voluntad, tratamos de entender, de comprender sus deseos, sus designios, todo aquello que nos ha sido revelado con ese propósito para estar informados y compartirlo de una manera sencilla, quizás un poco a veces más compleja. Hay cosas que sí son complejas, pero por la gracia de Dios el Espíritu Santo nos ayuda y nos permite un mejor discernimiento, una mejor comprensión. Pues tratando de honrar esto que acabo de decir, vamos a darle continuidad a esta clase. La semana pasada vamos a hacer un breve recuento. Por fin llegamos a la 7ª trompeta y eso implica muchísimas cosas, y el proceso de llegar a esa final trompeta, que es en donde se espera la resurrección. No mencionó directamente ahí cuestión de resurrección, aunque sí la menciona también, pero no en la forma en que tradicionalmente hemos escuchado. Y quiero recordarles, Apocalipsis, así como Daniel y algunos otros profetas, tienen, y en esto se parece mucho Apocalipsis con Daniel, formas de presentar la verdad de acuerdo a la visión que ve, y luego aparece otra visión u otro testimonio que es un complemento del anterior, como que es repetitivo pero con panorámicas diferentes, y parecieran, como lucen diferentes, parecieran que estamos hablando de cosas que no se relacionan. Cuando hablamos de los sellos, yo no puedo precisar si el asunto de los sellos, como dije desde un principio, comienza a partir de los últimos 7 años, al inicio de la última semana, diríamos, de año, ¿no? O a la mitad. No lo preciso, yo me inclino más que empieza cada sello, quizás un promedio pudiera ser por año, que se va abriendo. El caso es que el 7º sello, el 6º y 7º sello, como que sincronizan con la 6ª y 7ª trompeta, como que se empiezan a converger. Igual lo mismo sucede con las copas. Y hay relatos que son como escenas que complementan el panorama de estos tiempos finales, tanto en el libro de Daniel como especialmente en el Apocalipsis. Entonces, quiero advertirles una vez más también de esto. Hay profecías que tienen margen de cumplimiento doble. Y no voy a decir algunas, son bastantes. Hay profecías que tienen doble y hasta pudiera ser triple marco de cumplimiento. ¿Cómo se entiende esto? Un cumplimiento inmediato y un cumplimiento a largo plazo final. Como el derramamiento del Espíritu Amén. Santo. Perdón. Ok, ya tenemos Webex conectado, ¿no? Lo estamos enfocando allí. El derramamiento del Espíritu Santo, lluvia temprana, lluvia tardía. No es que solo una vez se iba a derramar el Espíritu Santo, no, es que hay 2 lluvias. Vamos a decir por decir uno, respecto a Babilonia, que vamos a mirar en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. También hay profecías, por ejemplo, en el libro de Isaías,
que en el mismo, por ejemplo, en el capítulo 13, te habla de un cumplimiento prácticamente inmediato, aunque esta profecía respecto a Babilonia, Isaías se estima que fue como 150 años antes de que se cumpliera. Sin embargo, tiene enfoques, características típicas de la posterior, la presentación que da Apocalipsis. Eso lo vamos a ver más adelante cuando llegue. Se van a recordar que les estoy diciendo que las profecías o estas visiones tienen doble y hasta triple marco de cumplimiento. Por esa razón, a veces parecen capciosas y cosas que no encajan y no nos podemos reducir. Voy a ponerles un ejemplo en este sentido. Hay cosas, por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 13, que parecieran confusas respecto a Babilonia. Y no sabemos, diríamos algunos que no están muy familiarizados con esta profecía, de qué se está hablando, porque hay cosas que no encajaron, que no se cumplieron, y hay cosas que sí. Y entonces, ¿en qué quedamos? Y estas cosas las debemos más o menos considerar un ejemplo. El cuerpo humano tiene capas de piel, tiene músculos, tiene tendones, tiene nervios, tiene un sistema digestivo, un sistema de limpieza como los riñones, tiene un sistema, dijimos digestivo, de sanguíneo y así, sistema nervioso. Sin embargo, todo está conectado. ¿Comprenden? Todo está conectado. Esta uña está conectada indirectamente con otros órganos o con otras partes del cuerpo. Usted no va a encontrar un límite en la uña más que en ella misma fuera del cuerpo, ya hasta llegó, pero todo lo demás hacia el cuerpo tiene no hay un punto en que dice aquí terminó la uña y aquí comienza la cutícula. Si usted se fija, sí se ve la diferencia entre una y otra, pero, o si diríamos dónde termina el sistema digestivo y dónde comienza esto otro, sí se sabe, pero entre uno y otro en donde se conectan, no hay una línea que diga hasta aquí terminó específica. Entonces, de igual manera, no debemos, en cuestiones de profecía y de estas cosas, estos panoramas, debemos ser abiertos, ¿ok? Debemos ser abiertos, no desechar y no precipitarnos para entrar en definiciones, en términos radicales, sino ser abiertos y que la palabra hable, que solita por sí misma se interprete sin forzarla, porque da pena caer en errores. Y si eso llegara a suceder, tener la humildad, porque qué bueno que podamos tener esa disposición de corregir, de decir, me equivoqué, mira, yo pensaba esto de esta manera, y es más de lo que yo pensaba. Ok, entonces, teniendo esto presente, esto se los vamos a estar recordando a cada rato, para no ser tan dogmáticos, tan rigurosos, vamos una vez más a considerar el pasaje donde nos quedamos la semana pasada, en el libro de Daniel, capítulo 7. Y vamos a explicar un poquito su marco de cumplimiento inmediato, lo que tradicionalmente han interpretado la gran mayoría de los teólogos. Yo les dije la semana pasada que estas tres bestias o estas cuatro bestias tienen un significado más prominente en los tiempos finales y que yo parece que entiendo, ¿no? Entiendo, comprendo que está hablando ya no de esas naciones inmediatas a la profecía, sino de naciones actuales. ¿Comprenden? Y es probable que quizás entre los que me escucharon pudiera haber alguno que conoce historia o que conoce un poco de lo que la teología normalmente comprende y dice, mira lo que dijo este muchacho, que el león es Inglaterra, que las alas es Estados Unidos. Eso yo sé de casos que no me han aceptado porque es algo nuevo para muchos, que Alemania es el leopardo, que el oso es Rusia. Eso me ha pasado. Como que, no, pues es que tradicionalmente siempre se ha sabido, se ha comprendido, se ha enseñado que el león es Babilonia, con dos alas.
un león con 2 alas. Y la explicación de las alas es porque en cierta forma Babilonia hizo su trabajo de conquista bastante rápida, como el vuelo de un águila. Pero no sé qué explicaciones tendrán eso de que las alas se les arrancó. Pero bueno, no encaja quizás en aquello, o habría que ver qué se dice. Algunos de los comentaristas. Pero, por ejemplo, el oso que estaba en una posición quizás desbalanceada, con un costado a un lado más alzado que el otro, encaja la tradición o la interpretación tradicional corresponde a Medos Persa, que fue el reino que sucedió a Babilonia. El leopardo, que tiene 4 cabezas y 4 alas, tradicionalmente se le atribuye ¿a quién? ¿A qué otro imperio vino después de Medos Persa? Grecia. Los que han estudiado historia, Grecia fue el próximo reino y conquistó mucho más rápido, porque tenía 4 alas, así se le dice, mucho más rapidísimo. 4 y 4 cabezas, porque ese reino, Alejandro el Grande, o Magno se le llaman también, fue muy joven, un conquistador muy joven, y a sus 30 años, 30 y piquito de años, ya había conquistado el mundo conocido de aquel tiempo. Y él hubiera querido que hubiese más para conquistar, pero terminó. Era muy dado a embriagarse, y tenía problemas con hepáticos, ¿no? Y de eso fue que murió joven a los 33 años. Entonces, como no dejó descendencia, no hubo quien le sucediera, quedó asignado a que sus 4 generales, entiendan esto, sus 4 generales tomaran su lugar y se repartieron la tierra en 4. Por eso es que se considera que, aparte de esto también lo podríamos ver en el próximo capítulo, en el capítulo 8, porque ahí la interpretación del capítulo 8 le dice claramente el ángel a Daniel que representa, lo que representa, por ejemplo, el carnero, que tiene un cuerno más alto que el otro, y le dice que es los Medos Persas. Y así sucesivamente, cuando el príncipe que le sigue, dice que es joven, que se habría cortado pronto, rápido, en este caso a los 33 años, y que su lugar lo tomarían 4 de sus generales. Todo eso está escrito, tiene mucho sentido. Y así sucesivamente. El próximo reino que controla, que es la 4ª bestia espantosa y terrible, tradicionalmente se conoce como el Imperio Romano. ¿Saben? ¿Han escuchado en la historia? Sí, fue implacable, fue terrible, dominó más todavía, y sus armas, sus formas, muy duro, terrible. Sin embargo, en los días de ese reino, vino una piedra que no fue cortada, de acuerdo al sueño del Nabucodonosor, que no fue cortada con manos, y en este caso fue Jesucristo, y golpea en contra de lo que es un sistema de gobierno, donde la ley del más fuerte, donde los principios de gobernación son totalmente distintos. Y esa piedra en este caso viene siendo Jesucristo, y el reino que él implanta, un reino de paz, un reino de amor, un reino de virtudes que no son de la tierra, ha crecido, se ha hecho un gran monte, diríamos, en un sentido inmediato. En un sentido inmediato, el corazón de los hombres ha sido conquistado, de muchísimos hombres. La historia ha sido transformada gracias al mensaje y a la redención de Jesucristo, y prácticamente es un reino, pero hay otra dimensión, hay otro que tiene un cumplimiento de otra dimensión, diríamos desde otra panorámica, que lo vamos a ver. Entonces todo esto es así, tiene un cumplimiento más inmediato, y hay otro cumplimiento más preciso, más exacto, más grande, más. Entonces, de acuerdo a las diferentes interpretaciones, a lo que uno decide, a lo que comprende, en este caso los teólogos,
empiezan a haber muchas o variadas posiciones respecto a ciertos temas. En todo esto están los premilenarios, están los postmilenarios. Como hay discrepancias entre uno, pues también existen los amilenarios. Quiere decir que premilenario, por lo regular, se refiere a aquellos que consideran que la resurrección es previa al milenio y varios eventos que son previos al milenio. Los postmilenarios es que la resurrección es posterior al milenio. ¿Ves? Hay una discrepancia. Y pues como cada quien tiene supuestamente una razón y no se logra conciliar, pues hay quienes dicen, bueno, entonces todo esto es en sentido figurado y no existe el milenio. ¿Comprenden? Entonces son los amilenaristas. Hermanos, no nos apuremos, no nos ofusquemos. Sí les digo, estudiemos con seriedad, dejemos que Dios nos hable en oración, consideremos la palabra de Dios. Nunca esto sirva para contender, ¿verdad? Para contender, no que esto tiene que ser así, no. A paz nos ha llamado el Señor y es cierto, lo que no entendemos ahora, llegará el día que lo vamos a entender, ¿verdad? Entonces, sin desear discrepar de nadie, yo quiero más o menos compartir, o no, sin ofender a nadie, diríamos. Discrepar, va a haber discrepancia, pero que nadie se ofenda. Vamos a compartir, revisar nuevamente algunos conceptos de este capítulo 7 y ver por qué yo apunto que aquí aparece Estados Unidos, aquí aparece Inglaterra, aquí aparece Alemania, aquí aparece Rusia, aquí aparece una mixtura de todos ellos en una potencia, una superpotencia en el tiempo del fin, un sistema de control, de dominio global, las cosas que han de relacionarse porque son las que nos van a tocar. Es muy probable, yo lo estoy viendo, y ojalá que no, pero es muy probable que nos va a tocar. Y lo mejor es conocer, entender, no solamente lo que dice su palabra, sino ver en nuestro entorno, conocer un poquito de la política, conocer un poquito de lo que se está gestando en este momento y de los planes que hay en gestación, ¿no? Para sabernos ubicar y no estar desorientados, no estar dormidos, sino, como dice el Señor, despiertos, velando, porque estar velando es eso, estar atento al pendiente y no nos sorprendan los eventos que están por venir desprevenidos y que por ello tengamos que lamentar. Entonces, una vez más, vamos a ver, dice que en el primer año del rey Belsasar fue el hijo de Nabucodonosor, y hay una aparente, ¿cómo diríamos? En el libro de Daniel, hay capítulos que pudieran haber sido organizados diferente, porque aparentemente hay como que dale para adelante y dale para atrás, porque viene primero Belsasar, después Darío, y así. Entonces, son cosas que no vamos a entrar en esos detalles porque nos vamos a marear más, pero para aquellos que más o menos conocen, hay una aparente, pero no es la forma que Daniel quiso relatar o el que le asistió para escribir. En el primer año del rey Belsasar, dice Daniel, registra que vio un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Este es el capítulo 7, versículo 1. Vamos a releer y a entender un poquito la contraparte, ¿no? Lo que yo considero el cumplimiento más remoto de esta profecía, que en este caso sería lo que se gestará se ha estado gestando en nuestros tiempos. Daniel capítulo 7, versículos 1. ¿Ya lo tienen? ¿Lo están proyectando? Sí, es que no lo veo allá. Si lo pueden proyectar también en la pared del fondo, perfecto. En el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Y habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche, y aquí los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Ya dijimos, si lo recuerdan y los repetimos, siempre el repetir las cosas nos ayuda. Quizás uno lo cogió en la primera y después se lo olvidó, pero aquí se lo recordamos, o quizás lo agarró no la primera y lo está agarrando la segunda y si no la tercera. Tengamos paciencia. Regresa al versículo 2. Esos vientos
está indicando que el origen de todos estos movimientos que se gestan es de carácter espiritual. Cuestiones relacionadas a lo espiritual. El viento de donde quiera sopla, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ves? Y así hay muchas cosas que tienen que ver con el viento y el Espíritu. Cuando el Señor sopló, ¿qué les dijo? Tomad del Espíritu. Cuando le puso, alentó en su nariz soplo de vida, ahí está el Espíritu de vida. Entonces, asuntos que se originan en el mundo, en las regiones espirituales, combatían los 4 vientos del cielo en la gran mar. La gran mar muchísimas de las veces indica las grandes masas, la humanidad, los pueblos, las lenguas, los reinos. ¿Ok? Versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Aquí está viendo Daniel 4 bestias subir de la mar, pero tiene que haber un orden para presentarlas. Tiene que haber una, después tiene que haber una segunda, una tercera y una cuarta. Entonces, esa secuencia nos da indicios, nos indican más o menos el orden cronológico también. Por eso es que tiene mucho sentido. La primera era como un león que tenía alas de águilas. Ya dijimos que esto típicamente los teólogos o los estudiosos lo interpretan de acuerdo a la historia como Daniel. ¿Por qué yo considero que el león se refiere en su cumplimiento, diríamos, remoto a Inglaterra? Número 1, porque dice que estas bestias, aquí lo vamos a leer más adelante, estarán, es para tiempo, su cumplimiento máximo para el tiempo final. Aparte de eso, la cuarta bestia, cuando llegue el momento que leamos, que dice que va a ser destruida, a las otras 3 les es dada prolongación de vida. Entonces, en el sentido inmediato, sí es Babilonia, aunque ya para este entonces ya Babilonia era, ¿no? Aquí te lo está presentando como que vamos a ver que dice que serán reinos, pero sin embargo Babilonia ya estaba establecida como reino, ¿comprendes? Entonces, como que esa presentación inmediata pareciera tener discrepancias, porque aquí se están presentando como cuestiones del futuro, y en el momento en que Daniel la está recibiendo, de hecho, ya estaba Babilonia. Y en otras visiones que recibió cuando el reinado de Darío, también sucede lo mismo. Pero bueno, es válido. Pero yo miro y voy a hacer ese enfoque que es Inglaterra. Inglaterra, ¿cuál dijimos la semana pasada? ¿Cuál es el animal que representa a esta nación? El león. Y aquí se menciona un león. Inglaterra ha sido diríamos un imperio o una nación de alta influencia. Aquellos que han estudiado historia conocen y están familiarizados con el dominio que tuvo Inglaterra en siglo pasado o en siglos pasados. Brian, ¿tú recuerdas hasta dónde se extendió? Ellos estuvieron por Asia, estuvieron, miren, aquí mismo estuvieron dominando Estados Unidos. Allá en Centroamérica, en el Caribe también, por ejemplo, la isla Caimán, todavía eso es una británica, pertenece a la corona. Hay otro pueblo, se me olvida el nombre, Canadá es independiente, pero tiene los rezagos es porque se domina el idioma inglés. El idioma inglés se impuso. Casi todos los países de habla inglesa, que no son Inglaterra, fueron conquistados o dominados, controlados por Inglaterra. Es una nación que, yo les voy a decir una cosa, si ustedes comparan el campo de control y de extensión de los británicos, es superior a lo que conquistó Babilonia. ¿Sí? Ustedes van a ver en África gente hablando inglés, fueron colonias inglesas. Ustedes van a ver en Asia lo mismo, en Medio Oriente, toda esa zona de Palestina o de Israel, y ellos tumbaron al reino otomano, al poder otomano, y dominaron, controlaron, hicieron lo que
pudieron porque tenían poder, la corona inglesa. Así que, no, ¿cómo? ¿Preguntas? Tenían, no, todavía la tienen. Tienen una influencia. Miren, ¿cuál es el idioma principal que se habla en todo el mundo? El inglés. ¿Ustedes creen que el idioma caldeo se hablaba acá? Bueno, lo que era conocido como en su tiempo, en su lugar, sí se dominaba, fue de alta influencia el idioma caldeo. Sin embargo, Inglaterra, una isla prácticamente, ¿no? Diríamos pequeña relativamente, ¿cuánto control y dominio logró sobre las naciones? ¿Y cómo nos afecta? Así como los griegos dejaron su idioma y su literatura, su escritura, hasta el tiempo en que entró Roma a dominar, y en Israel se hablaba el griego y se escribía el griego, y casi que muy poco el hebreo. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. De igual manera, sí, los ingleses conquistaron muchísimo. Bien, y por la razón de que esta nación o este reino, porque acuérdense que vamos a revisar más adelantito, dice que cada una de estas bestias representa reyes, pero por supuesto no existe un rey sin nación o sin un reino. Representa reino, poder, dominio. Esta nación, este reino, este control, dice que le fue dado prolongación de vida cuando aparece el anciano de grande edad y es venido el Hijo del Hombre, ¿no? A estas bestias les es dada prolongación de vida. Sin embargo, si habláramos de Babilonia como reino, como poder físico, Babilonia es lo que sería Irak en este tiempo, pero que no queda nada de poder. Eso no es un poder, eso no tiene influencia. Eso cuando vinieron los medios persas, hasta ahí llegó Babilonia prácticamente. Su influencia sí, porque las prácticas de astrología, de los caldeos y todas esas cosas continúan, porque es de un carácter espiritual. En el campo espiritual, el mal, a través de Babilonia y otros tantos más, ha proliferado, ha hecho posible la contaminación en el mundo, que por eso es que se considera Babilonia el mundo, ¿no? Pero como reino, como poder, en su momento fue tremendo, muy, muy ilustre, pero esa gloria se la tumbó los medos y los persas. Entonces, Inglaterra, sin embargo, cuando Cristo venga, dice que tendrá prolongación de vida, continuará, no dejará de ser un reino, por supuesto, sujeto al reino de Dios. Próximo. Vamos a ver. Dale, sí, por favor, vamos a proyectar lo que Inglaterra llegó a conquistar, a dominar. Todo lo rojo. Para los que están viendo en YouTube, miren ese reino. ¿Y qué sería? Mira, pero hay áreas que no. ¿Qué sería si tuvieras ahí a la mano en proyección lo que llegó a conquistar Babilonia originalmente? Si existe, lo podemos posponer para otro. Pero definitivamente, ¿ven la diferencia? Ok. Después lo veremos porque tendría que ver las descripciones. Regresa un poquito al versículo anterior, al 4, que hay otras cosas que debemos tener en cuenta. Dice que tenía alas y sus alas fueron arrancadas. Alas arrancadas. Ok, hay un desprendimiento de esta bestia, de este reino, de este poder. Y en este caso viene a ser que tiene el mismo perfil prácticamente, de la misma genética, de la misma parte del cuerpo. Estados Unidos ninguna otra nación puede representarse o conectarse más con Inglaterra que no es Estados Unidos. Y díganme ustedes si Estados Unidos no también extiende esa influencia de poder y control. Sí, pero separados. Y hay una explicación también para eso. Entre las cosas que se menciona, bueno, y el león de Inglaterra
está acostadito, agachadito. ¿Cómo se representa el león de Inglaterra? Enhiesto, como si fuera parado en dos patas. El de Babilonia no. Babilonia nunca en sus logos o en sus enfoques aparece con sus alas arrancadas y su león parado. ¿Se dan cuenta? No estoy negando, recuerden, no estoy negando la conexión que tiene el león con Babilonia de una forma inmediata. No lo estoy negando, pero estoy observando, o observemos, que estamos hablando de cuestiones más futurísticas, que tienen más prominencia, que tienen más abarque en relación, conexión con la venida del Señor. Próxima, ahora sí, versículo 5. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Antes de nada, quisiéramos saber si está Webex todavía disponible y quisiéramos hacer una breve intervención, o si quiere la podemos posponer para más adelante. Brian, comunícate con Libna a ver si ella está disponible para hacer su testimonio, o si lo quiere hacer ya o si lo quiere más adelante. Mientras avanzamos. Ya es hora. Vamos a hacer una pausa. Estoy aquí. Vamos a hacer una pausa para hacer una oración para recibir el sábado. ¿Pudieras hacerla tú? Por favor. Pedimos a la congregación se ponga de pie para poder tener la oración y recibir el santo día de reposo. Bendito Padre Santo, que habitas en las alturas de los cielos, en esta hora, mi Dios, ruego el perdón de mis pecados y faltas en lo que yo te he ofendido. Bendecimos tu santo nombre porque eres bueno. Gracias porque llegamos ya a este día de reposo. Te rogamos, Padre, así como el agua refresca, así llega tu día de reposo a nuestra alma, Señor. Cuánto trabajo hay en toda la semana. Gracias por este entendimiento, por este día tan refrescante, porque estamos en tus atrios. Te pido que bendigas a tu pueblo, bendice a todos los que han preparado, los que se han apurado para estar reposando tu día. Permite que sean 24 horas, Señor, donde lo observemos como tú quieres, Padre, que hablemos tu palabra, que estemos en tus caminos, Señor. Ayúdanos, por favor, no nos abandones, y gracias porque ya damos inicio a estas 24 horas, las cuales estamos seguros que estarán llenos de tu bendición. Lo hemos rogado en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Ya mencionamos la semana pasada que el león, Inglaterra, el oso, lo que es Rusia o la Unión Soviética, pudiéramos decir, o el leopardo, Alemania. Y entonces la cuarta bestia sería una combinación de esto, y entraremos en una explicación más adelante. Pero en esto está, ya dijimos, Inglaterra y Estados Unidos, Alemania y Rusia. Entonces, Libna nos va a compartir un testimonio de cuando era joven, pudiera haber tenido unos, no sé, entre 13, 15, 16 años, hace algunos años atrás, en la escuela, ella recordando esto que ya estas clases se habían dado anteriormente, hace como 20 años de atrás, ella recordó. Y entonces vamos a escuchar, Limnita, si tú estás ahí para compartirnos tu experiencia. Gracias. Aquí estoy, buenas noches a todos. Y solo para aclarar, todavía estoy joven. Pero claro, en mi mocedad. Y este es un testimonio muy breve, muy pequeño. En ese entonces fue algo sencillo y normal para mí. Y no me había dado cuenta que no es algo normal. Estaba yo en la high school, yo creo que era mi primer año de la high school, y estaba en la clase de historia global. Mundial. Ajá, historia World global. History. Entonces, no recuerdo exactamente en qué año mi papá dio estos estudios, pero sí recuerdo haber aprendido acerca del Apocalipsis y de las naciones y todo eso. Entonces, en ese día el maestro presentó una caricatura política acerca de los poderes globales,
pero en esa caricatura habían muchos animales. No recuerdo claramente qué estaba haciendo cada animal, pero sí recuerdo que había... yo sí lo recuerdo, tu testimonio lo recuerdo Sí, clarito, pero te voy a ayudar si lo amén. necesitas. Tú me dices. Ok. Sí, lo que sí recuerdo que había un oso, un leopardo, un águila y un león. Entonces, antes de entrar bien al tema y de desarrollar el tema de la clase, el maestro proyectó esa imagen y le preguntó a la clase si alguien... Limna, déjame interrumpirte. No solamente Ajá. estaban estas 4 animales, sino que estaban también un chinito, había un chino, y estos animales, yo los recuerdo claro que tú me lo contaste. Cada uno de estos animales estaba sujetando por una de las extremidades al chino y jalándolo, como que querían adueñarse, apoderarse de él, como que el chino era una presa de estos 4 animales. ¿Lo recuerdas? La verdad que no me recuerdo Así fue como me lo exactamente. contaste. Ok. Después, años después, traté de buscar esa imagen y seguro que existe por ahí. Si la encuentro, tal vez te la mande, papi. Lo Encontramos que una, sí, más o menos, Brian encontró una. No sé si es la misma, ok. no sé si él te la mandó. Pero bueno, te Ujú. escuchamos. Bueno, lo que sucedió fue que el maestro preguntó a la clase si alguien em, sabía qué país representaba cada animal y yo levanté la mano y dije, bueno, el oso es Rusia, el leopardo es Alemania, em, el león Inglaterra y el águila Estados Unidos. Y el maestro como que se quedó así, como dicen, speechless, como que lo saqué de onda un Sin poquito porque creo palabras. que no se esperaba, ajá, sin palabras, no esperaba que una muchachita de 15 años supiera o entendiera algo de lo que es el mundo político y menos en forma de caricatura política. Para mí en ese entonces, como dije, era algo normal, algo que yo aprendí y dije, bueno, esto es un conocimiento general, pero parece que no. Entonces, él me preguntó, oye, ¿y cómo tú sabes eso después de la clase? Y dije, bueno, mi papá eh, da estudios bíblicos y estamos aprendiendo acerca del Apocalipsis y menciona diferentes naciones y él fue el que me enseñó lo que representa cada animal. Y dijo, wow, ok. Entonces quedó un poco impresionado el profesor y bueno, ese es mi testimonio en breve. Gracias, que Amén. Dios tome la honra y la gloria. Amén. Gracias por tu aporte, Limita. Yo recuerdo bien claro esto porque fueron, diría, vamos a decir, días o quizás un mes, 2 meses. En mi memoria quedó registrado. Era un chino, como que los animales estaban tratando de sacarle partida a China. Y las demandas que hay de China, ¿verdad? En el mundo financiero, en el mundo económico, en los negocios, era una tensión ahí. Esa es lo que yo recuerdo. A ella parece que se le olvidaron algunas cosas, como era una niña, y a veces a los niños también se les olvida. Pero Brian encontró también en estos días algo más o menos alusivo, pero en este caso el chino lo dibujaron un dragón con cabeza de chino, con ojos de chino. Bien gracioso, yo me reí cuando lo vi, porque yo no vi el cuadro, Lina me contó esto, ¿no? Y así sucesivamente está el oso, está el águila, está el león, está el leopardo. Y no solo, yo creo que a esto le agregaron otros países o otras naciones que también pretenden sacar provecho económico, financiero, diríamos, o de negocios, cuestiones de negocios con China. Es algo muy conocido, muy común en este tiempo, ¿verdad? Pero bueno, me llamó mucho eso la atención porque precisamente hacía poco habíamos dado este estudio, estos enfoques, y me quedé, wow, sorprendido porque no esperaba una confirmación, y menos de mi hija. Y pues sí, en cierta forma me sentí más corroborado, ¿no? de esta posición de que sí, estas naciones estarán en el tiempo final, cuando el Señor aparezca, estarán influenciando al mundo. Por lo tanto, encaja este tipo de interpretación, como ya lo vimos, como dominó Inglaterra, cuánta área, casi que el mundo entero. Vamos a ver con el siguiente
que fue el oso, ¿no? Brian, si pudieras ir buscando también el territorio de alta influencia de los rusos, lo que fue el bloque soviético, la Unión Soviética, hasta donde se extendió. Y no solo ello, porque hasta en Cuba, la influencia de comunista y marxista, en Nicaragua, pudiéramos decir, en Venezuela, ¿verdad? Está en América. Y algunos países que tienen ese perfil socialista, ¿verdad?, han sido afectados por esta influencia, por este poder, por esta... que no tiene nada de cristiano. Definitivamente tiene mucho más de ¿cuántas muertes se han generado a través de este sistema socialista? Es increíble la cantidad. Y a este oso se le dijo, traga carne, mucha. Yo no sé hasta dónde los medos persas mataron y a qué tanto estrago habrán hecho. No conozco con precisión esa información. Pero sí estoy cierto que los rusos, los socialistas estos, han hecho estragos. Y actualmente miren las acciones que tienen con respecto a Ucrania. Ellos no perdonan. Yo recuerdo ver una de las escenas que me horrorizó, de un vehículo iba en Ucrania, ¿no? Iba por la carretera normal y la invasión salió un tanque, cruzó carreteras anchas de varios carriles, cruzó para irle exactamente encontrarse contra el vehículo aquello y lo aplastó, lo desbarató, sin ninguna compasión, sin ningún, así, sin saber ni siquiera, es acabar a matar sin compasión. A diferencia del león que le fue dado corazón de hombre, humanidad, humanitario, de sentir, ¿verdad? Inglaterra siempre y Estados Unidos siempre han sido compasivos con sus propios enemigos. Y después de destruir, de guerras o lo que sea, ayudan a construir y a levantarse, como lo hicieron con Alemania, como lo hicieron con Japón. ¿Se dan cuenta? Corazón diferente, pero aquel es corazón de bestia, lo que es Rusia, y no es por subestimar a nadie, pero es que los hechos hablan más alto que mis palabras. Es una realidad, una historia que ha sido cruel. Lo que el comunismo ha hecho, no ha tenido misericordia, no ha tenido piedad. Hemos vivido nosotros los que vivimos en Cuba y las experiencias y encima de eso las historias que conocemos de nuestros padres o de nuestros misioneros, cómo sufrieron, es terrible. Entonces ese oso que dice, se puso de un lado, como no sé si en posición de, como cuando se agazapan, ¿no? O si era un desbalance, encaja perfecto con Medos Persa porque Medos era inferior, Persia era más prominente, era más un reino, ¿verdad? Entonces como que un lado lo tenía más caído que el otro. Y tenía en su boca 3 costillas, entre sus dientes, y fuele dicho así, levántate, traga carne mucha. Yo estoy seguro que Rusia ha tragado muchísimo, pero muchísimo más carne que Babilonia, Medo Persia, Grecia y yo estoy seguro, si se contaran. Fíjense que tanto que se le critica al cristianismo a las cruzadas de castigos y de mortandad y de, ¿verdad?, en el tiempo de las cruzadas. Sin embargo, es pequeñísima la cantidad de personas que murieron cuando el tiempo de las cruzadas en relación con lo que la cantidad de millonadas de personas que han muerto con este régimen ruso, marxista, socialista. Esto se extiende hasta la China, que son cortados por la misma, billonadas de personas, así, a través de la historia, en cuestión de 2 siglos, diríamos, exagerado. Entonces, mi perspectiva respecto a las máximas de esta bestia, el oso, decimos que es Rusia. Le doy para el tiempo final, para el tiempo de fin. No, Grecia vendría siendo el leopardo, cuando en el cumplimiento inmediato, quiere decir que venía la próxima bestia sería hablar de Grecia, encaja, es lo que los teólogos dicen. El oso con el cumplimiento más inmediato sería lo que fue Medos Persa. Y el leopardo en el cumplimiento inmediato, que fueron los que suceden o los que le siguen a los Medos Persas, viene siendo Grecia con su imperio, su
de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Y encajan bien toda esta información. Pero en su cumplimiento o en su desarrollo final, quien mejor representa a ese animal es, así que vamos al versículo siguiente. Después de esto yo miraba y aquí otra bestia, en este caso semejante a un tigre, dice aquí, pero en la versión original, ya sea en inglés dice leopardo. Y cuando usted mira el original, no dice tigre, dice leopardo también. Así que en su Biblia, si usted lo quiere, puede subrayar esa palabra tigre o tirarle una línea encima y ponerle al lado la palabra leopardo. Tenía 4 alas de ave en sus espaldas, también tenía esta bestia 4 cabezas y fuele dada potestad. En este caso, Alemania es otra nación de alta influencia, no solo Grecia. Grecia barrió. Grecia barrió con lo que era Babilonia, con los medos persas. Grecia conquistó más. Los medos persas, porque ellos, de ahí viene el rey Asuero también, si recuerdan. Era más bien la parte de Persia. Ellos dominaban desde la India hasta Egipto. Era bastante extendido, ¿no? Bueno, Alejandro el Grande desde Grecia se extendió para todos lados y llegó a la India, cubrió África, fue el que más expansión tuvo. Bueno, Alemania, ¿qué sabemos de Alemania? Brian, no, se nos pasó poner el dominio del oso. ¿Los enfocaste? Me lo perdí. No, me lo perdí, ok. Bueno, ya lo habían puesto. Y ahora el de Alemania. ¿Se recuerdan de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial? Alemania arrasó. Eso fue, la Segunda Guerra Mundial es lo más reciente, diríamos, de los grandes matanzas que hubieron en el siglo pasado. Sin piedad, terrible. Ellos se tomaron a Francia, se tomaron a Inglaterra, se tomaron, ellos aliados con Italia y con Japón. Japón amenazando a Estados Unidos, se comieron, bueno, conquistaron, fue terrible. Y lograr vencerlos costó muchas vidas. Acabaron con los judíos, hay más de 6 millones de judíos que murieron. Fue terrible Alemania. Y posteriormente Alemania queda dividida en 4. Dividida en 4 gobiernos, diríamos. La parte oriental, la mitad se le dio a Polonia y a Rusia. Y la parte occidental a Estados Unidos y a Francia. Y en este caso también se repartieron la influencia. La idea es que se tomaron decisiones para que Alemania no pudiese, recuperarse y representar una amenaza más. Porque ellos a Rusia, a todo el mundo, para todo el mundo. Fue terrible esa guerra, esa Segunda Guerra Mundial. Muchos de ustedes, aún los niños, han estudiado, conocen detalles de esto. Aquí está lo que logró conquistar o dominar Alemania. Entonces, así es, mi hermano. La próxima, ¿cómo? ¿Pregunta? Ok, hablando de preguntas, no sé si hay alguna pregunta en YouTube, no sé si hay alguna pregunta en Webex, algún comentario. Ok. Final, la cuarta bestia. Próximo versículo. En su cumplimiento inmediato fue Roma. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella. Que habían sido mencionadas, pudiéramos decir, antes mencionadas, pudiéramos decir, porque en realidad eso depende de cómo se traduce, pero en el original no menciona como que ya hubiesen dejado de existir. Pero bueno,
tenía 10 cuernos. Esta bestia tenía 10 cuernos. ¿Qué más? Próximo versículo. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Vamos a ver si logramos abarcar sobre algunos detalles antes de concluir esta clase, que está por concluir pronto, ¿no? Vamos a continuar. Y un río de fuego procedía. Ok, ese es el siguiente versículo, el 11. Préstenle atención a este versículo, porque esto conecta muchísimo con esa bestia final en la venida de Cristo. Lo vamos a corroborar. Por eso es que sabemos que tiene que ser un reino que está vigente en su campo de acción, en su apogeo, en el momento en que Cristo viene. Sí, el cuerno pequeño, pero no solo el cuerno pequeño es la bestia, pero también es el anticristo, o diríamos el rey, porque los cuernos representan reyes. Las bestias representan reinos, así lo interpreta el ángel. Y entonces los cuernos son los reyes de esos reinos. Entonces esta bestia final tiene 10 cuernos, 10 reyes que están gobernando el mundo entero, partido en 10, diríamos. Yo no sé si eso sucedió con Roma durante su imperio, habría que ver todos los comentarios al respecto, pero en el tiempo en que esta bestia final, en su cumplimiento final, 10 reyes o 10 poderes, y dentro de ellos dice que surge uno, que es el que viene siendo el anticristo, el de las máximas de control, ese que representa también a la bestia, por supuesto, porque es su reino. Ese dice que ese cuerno hablaba grandezas o blasfemias, y esto lo hemos visto en otros pasajes anteriores, como el capítulo 11 de Daniel, que habla de estos detalles de las blasfemias que hacía. Lo vamos a ver también en Apocalipsis. Y dice que miraba hasta tanto que mataron la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Qué referencia ustedes recuerdan respecto a ese versículo? Sí, pero antes de Satanás es echado en el lago de fuego 1000 años después de haber echado a la bestia. Así que vamos a ubicarnos un verso de corroboración, Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue presa, así como dicen ahí, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Así que esta bestia, de acuerdo al libro de Daniel, su final, su destrucción, regresemos a Daniel capítulo 8, versículo 11, dice que la bestia, ¿cómo? Daniel capítulo 7, versículo 11. Dice que esta bestia acá, similar, fue su cuerpo deshecho, mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Van viendo la conexión? Sin embargo, las otras bestias, versículo 12, habían también quitado a las otras bestias su señorío. A esos otros reinos le quitaron su señorío, su dominio, su poder. Sin embargo, se les dio
prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en las visiones de la noche, versículo 13, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad e hicieronle llegar delante de él. Y fuele dado señorío y gloria y reino y todos los pueblos y naciones y lenguas. ¿Quién es ese personaje? Ya sabemos que es Jesucristo. Dice, todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieron su señorío, señorío eterno que no será transitorio y su reino no se corromperá. Vamos a hacer una aclaración, si nos dan unos 10 minuticos más para concluir, porque empezamos un poco también tarde, ¿no? Pero quisiera aclarar para concisar la idea. Algunos dicen que no es que yo quiera hablar mal de ninguna corporación, de ninguna asociación cristiana o de alguna denominación o de verdad, de ningún cuerpo que se llame iglesia, ¿no? Pero no es esa mi intención, pero pues a las cosas se le llama por su nombre. Los católicos tienen mucho a creer o a enseñar que Cristo puso el reino, ¿no? Fue esa piedra y ellos siguieron expandiendo ese reino y ellos son los que tomaron y han dominado. Muchos lo han interpretado así. Han dominado, han controlado el mundo. Hasta cierto punto pareciera tener razón, ¿verdad? Pero hay algo aquí que acabamos de leer que no les da la razón. ¿Qué detalle es el que ustedes creen que los descalifica de ser ese reino que Cristo implantó y que... ¿Cuál? A ver, alguno de los que están aquí, ¿qué detalle de ese versículo? No, regresa al versículo. Regresa al versículo anterior. Ahí en ese versículo hay algo que descalifica a los que creen que son ellos, los católicos, en este caso, los que han controlado, dominado, han reinado durante, tú sabes, que han continuado el reino de Cristo. No solo que no se corromperá. Y esto, si ellos no creen que se han corrompido o no, eso es problema. Pero cuánta corrupción doctrinal para adorar, tenemos que decirlo. La verdad tiene que alumbrar, no es por desacreditar a nadie. Entre los católicos van a haber personas sinceras y personas buenas, de buen corazón, pero no es nuestra intención herir su fe ni nada, pero tenemos que decir la verdad. Concretamente, sí se han corrompido, por eso es que vino el tiempo de las reformas, porque Martín Lutero presentó cuántas tesis o un montón de asuntos que se tenían que arreglar porque estaban completamente fuera del orden que la palabra de Dios establecía. Vamos a decir, ¿cuánto oro ustedes creen que está almacenado en poder del Vaticano? En porcentaje del resto del mundo y de las riquezas acumuladas. ¿Cuánto oro? Ay, ahora ya me lo va a ganar. Si no se apuran. De todo oro extraído en todos los tiempos, porque déjenme decirle, el oro nunca se va a perder. El oro nunca, nadie lo va a tirar, nadie lo va a botar. Alguien se lo roba, eso sí. Eso puede pasar. Lo minan, lo hurtan, todo eso sí, pero botarlo, eso el oro nunca nadie lo va a botar. Pero de todo el oro extraído hasta la fecha actual, todo oro que pesa, que cuenta, se calcula que el Vaticano, Brian, ya lo tienes, tiene un 30 y tanto por ciento, 30, digamos 31%. Tú sabes que el Vaticano es un puntito dentro de Roma. Roma es una ciudad, la capital de Italia. Dentro está el Vaticano, que es una cosita de nada. La cabeza le llaman neurálgica, ¿no? Del catolicismo, el centro de control. 30% del oro de todo el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo le hacían extraer el oro a los indios? Aparte de que le dan y extraen las riquezas y todo, todos ellos tienen una forma de interpretarlo porque las escrituras indican que también serán traídas las riquezas, ¿verdad?
para el pueblo de Dios. Entonces hay un engaño ahí. El diablo siempre tratará de hacer una contraparte de lo que Dios tiene diseñado hacer. Está el Cristo, está el anticristo. Está el reino de Dios, está el reino de las tinieblas. Pero como dice la Escritura, por sus frutos, por eso el que conoce la palabra de Dios no será engañado. ¿Alguna información? Dice que, haciendo referencia a las reservas de oro, según el periódico Nuevo Diario, es la Iglesia Católica Romana controlando aproximadamente 60.350 toneladas, el equivalente al 30.2% de todo el oro extraído. Todo el oro extraído. Este informe del 2020. ¿Cuántas toneladas? 60.350. ¡Wow! Toneladas. Esas son toneladas que representan el 30 punto y piquito. Ajá. Entonces, ¿cómo fue extraído ese oro? ¿Cómo fue recopilado? Miren, vendiendo indulgencias. ¿Ustedes sabían eso? Vendiendo el perdón de los pecados y la vida por oro, por dinero. ¿Eso es puro? ¿Eso es limpio? ¿Cómo se llama? Corrompido. Entonces, ese no es el reino de Dios. No es así. El reino de Dios es transparente, es justicia, misericordia. ¿Cómo le hacían trabajar a los indios para extraer de los ríos el oro de aquí y de allá? Todo eso está en la historia. Hermanos, entonces yo creo que vamos a darle, la interpretación que da el ángel, y esto conecta, que lástima, a mí siempre se me va el tiempo, pero qué bueno que ustedes tienen paciencia y lo disfrutan. Amén. Yo sé que estamos cansados porque yo también a veces lo resiento, a veces yo siento que no puedo, como que me quiero caer, me quisiera acostar porque me levanto muchísimas veces tempranísimo, a las 5 o a veces hasta antes. Pero en el Señor nos gozamos, y todos aquellos que nos escuchan, quizás no es la mejor hora, si no lo pudiste aprovechar ahora, puedes aprovecharlo en otro momento, en un momento más fresco, revisar este video una vez más o cualquiera de los anteriores porque hay bastante información. El punto es que sin apuro, la semana que viene continuaremos viendo más de cerca lo que ese ángel le da, la interpretación que le da a esa visión que tiene Daniel. Y trataremos de también cubrir el capítulo 13 de Apocalipsis que conecta con este mismo. Y una vez que ya entendamos esto, yo sé, hermanos, si en algún día tuviéramos que repasar otra vez Apocalipsis, para aquellos que ya lo escucharon, va a ser así, taca, rapidísimo. Porque ya habiendo entendido los conceptos previamente, se es más disfrutable, es más rápido, no tiene que uno estar con tanto tiempo y tantos detalles. Entonces yo creo que lo dejamos por hoy, lo vamos a dejar ahí. De todo esto que el Señor, como siempre, reciba la honra y la gloria. Amén.